Em, Ahí los alumnos que están en forma remota pueden ver la placa que estoy proyectando. Sí, profe, Sí, se ve, profe. gracias. Gracias, gracias. Bueno, entonces arrancamos con la sociedad anónima, unidad 8. Como les dije, la primera parte, la primera subunidad, trata sobre la caracterización. Por ahí es interesante recordar algunas cosas. Porque la primera cuestión es que el capital se representa por acciones. Integración de las acciones suscritas. Es decir, no es como en la sociedad en comandita simple, donde el socio comanditario limita su responsabilidad a capital suscripto. No, acá está condicionado la limitación de responsabilidad a la efectiva y tempestiva, es decir, el tiempo, integración de los aportes. ¿Mm? Bueno, en cuanto a la denominación, sabemos que puede ser sociedad anónima, puede ser su abreviatura o la sigla. Creo que les deben haber explicado que las tres sociedades de personas no tienen siglas, solamente tiene sigla la SRL y de ahí en adelante algunas, ¿no? La SRL tiene sigla SRL, la anónima tiene la sigla Sociedad, SA, o si fuese unipersonal, debe agregar la letra U, Sociedad Anónima Unipersonal. Posiblemente hayan leído en esta semana, en los medios, o oído o visto, que la empresa provincial de energía de Córdoba se ha transformado en una sociedad anónima unipersonal. Y la omisión, como en todos los casos, hace limitada y solidariamente responsable los administradores que contraten en tales condiciones, es decir, sin aclarar debidamente la forma societaria del ente. Hay dos formas de constituirlas. Todas las otras sociedades que hemos visto hasta ahora se constituyen por acto único. Acá tenemos dos posibilidades, por acto único o por suscripción pública. El capítulo de constitución de sociedad anónima por suscripción pública es bastante largo, tiene como más de 10 artículos, debe tener, y nunca lo damos, porque en Argentina nunca se constituyó una sociedad por suscripción pública. El proceso de suscripción pública es alguien que, una persona o un conjunto de personas que quieren constituir, desarrollar una actividad determinada y necesitan mucho capital, entonces, dado que no pueden conseguir un financista directo tal vez, o un grupo pequeño de financistas directos, recurren a la posibilidad de captar ahorro del público en el mercado de capitales. Entonces se hace, bueno, toda una especie de llamado para que las personas interesadas hagan ofertas, etc. Bueno, es todo un proceso bastante largo, pero repito, en la Argentina nunca se constituyó una por este mecanismo. Es más, si ustedes se ponen a reflexionar, las grandes sociedades argentinas son todas, tienen un origen en principio unipersonal o bien son de familia. Si ustedes dicen Arcors, hacen referencia a la familia hoy, a la familia Pagani, hacen digamos, hablan de el grupo Eurnequian, el grupo Macri, el grupo Soldati, es decir, distintas familias, el grupo Pecom, Pérez Companc, son todos pertenecen a familias, entonces no hay un incentivo para tratar de abrir el capital y que sea un formato societario de este estilo. Lo dejamos allí, solamente vamos a ver los dos últimos artículos porque también nos afectan a la otra parte y nada más. Y luego la constitución por suscripción pública, que es la que ustedes ya conocen y que deben haber visto cuando les explicaron la primera unidad, ¿no? Perdón, por acto único, perdón, disculpe, gracias. Por acto único. Los instrumentos son el acta de constitución, ¿sí? Y el estatuto. El estatuto sería como el contrato propiamente dicho. Y el acta de constitución o acta constitutiva es aquella que se celebra
digamos, para dejar constancia de que se reunieron los accionistas fundadores de una sociedad anónima y concurrieron a hacer nacer, entre comillas, nacer ese ente. Bueno, acá están los requisitos. Les repito, leanlo de Purcade. No me quiero detener en esto porque es muy simple. Profe. Sí. Entonces, el acto constitutivo no es el contrato. ¿No es? No es el contrato de la sociedad. Las dos cosas, bien la pregunta, los dos instrumentos, el acta constitutiva y el estatuto, forman, digamos, el instrumento constitutivo en sí mismo. Está formado por dos partes. Como les digo, el acta constitutiva dice en esencia, ¿no? Porque está reglamentado en el artículo que acabo de saltear, el artículo 166. Ahí están los requisitos que tiene que tener el acta constitutiva. Entonces dice, bueno, se reunieron los señores fulano, mengano, sultano, perengano, etcétera, con el objeto de crear una sociedad anónima que girará bajo la denominación tal, etcétera, etcétera, y se regira por las cláusulas estipuladas en el estatuto que se adjunta al presente. Y ahí está cómo se va a formar y todo lo demás. ¿Tá? Sí o sí, el acta constitutiva debe contener estos puntos que están aquí mencionados como mínimo. Pero con eso es suficiente en realidad. ¿Está bien? Fíjense, dice el capital, cómo se divide, etcétera, cómo se suscribe y cómo se integra, y quiénes van a ser los primeros directores y síndicos, alguien los tiene que elegir. Entonces todo eso conforma lo que llamamos el instrumento constitutivo. Las dos cosas. No hay contrato constitutivo en sentido estricto, sino acto constitutivo o documento constitutivo que se compone de la suma de estos otros dos documentos. Y me interesa lo que se llaman actos cumplidos durante el periodo fundacional. Sí. Hasta el 182, correcto. Sí, bastante largo, como les dije. Es bastante largo, bastante engorroso y no le vamos a preguntar nada. Pero eso tiene mi palabra. Cualquier cosa, profe, usted dijo. No, pero es verdad, hay dos temas que nunca vamos a tomar. De Ventures y esto. Bueno, les decía, artículos 183 y 184 nos hablan de los actos que se celebran durante lo que se llama el periodo constitutivo o el periodo fundacional. Es decir, desde que se suscribe el instrumento hasta que termina finalmente inscripto. Hoy, con la inscripción electrónica, es bastante rápido. En una semana pueden tener tranquilamente constituida la sociedad anónima. Entonces no es tanto el tiempo. Pero esto no era así hasta antes del 2020. Hasta antes del 2020 y la incorporación de la tecnología para la constitución de sociedades, eran trámites personales, por escrito, en soporte de papel muy engorrosos, y ha habido casos de sociedades. Yo recuerdo una que tuvimos nosotros, tenía varios problemitas, y tardamos 9 meses en inscribirla, 9 o 10 meses. No digo 9 meses para no confundirlo exactamente con un parto, pero nosotros decíamos que había sido como un parto en definitiva, porque es mucho tiempo. Y era mucho tiempo perdido para el empresario, en el cual, si no hacíamos bien, no redactábamos bien esto que vamos a ver a continuación, lo limitaba demasiado. Entonces, fíjense, la AFIP, en la Ley de Procedimiento Tributario, tiene prevista la figura de la sociedad en constitución o en formación, y en una resolución que ahora no recuerdo su número, por 90 días, prorrogables por otros 90 más. Con lo cual yo le estaba diciendo que en la Argentina el promedio para constituir una SA podía oscilar tranquilamente entre los 90 y los 180 días, incluso en Buenos Aires. Entonces, imagínense, esto es un tiempo muy largo como para que no haya cobertura legal de ninguna índole. Entonces, ¿qué pueden hacer los administradores? Como regla general, los administradores solo pueden realizar los actos
tendientes a la constitución e inscripción o regularización, bueno, inscripción de la sociedad que se constituyó. Solamente eso, dice, dice, solo tiene facultad para obligar a la sociedad respecto a los actos necesarios para su constitución y los relativos al objeto social cuya ejecución durante el periodo fundacional haya sido expresamente autorizada en el acto constitutivo. ¿Esto qué significa? ¿Pueden realizar actos vinculados con el objeto? No, salvo autorización expresa en el acto constitutivo. Esto es muy importante por aquella historia que yo les mencioné de la doctrina de ultra vires, es decir, que los administradores obligan a la sociedad por todo cuanto no sea notoriamente extraño al objeto social. Y acá, el único objeto social que hay en la etapa fundacional es la constitución e inscripción de la sociedad. Ese es el único objeto que hay. Si queremos realizar otros actos tendientes a cumplir con el objeto social, tiene que estar expresamente autorizado. Motivo por el cual uno aconseja siempre en el acta constitutiva dejar expresado qué actividades puede realizar. Fíjense que, vamos a suponer que tardásemos, no digamos mucho, no digamos una semana, pero tampoco digamos 3 o 6 meses, digamos un mes. Un mes. En ese mes, los administradores deberían poder obtener las inscripciones fiscales, todas. AFIP se obtiene bastante rápido porque a través de un convenio que tiene con la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, a través del interconstitutivo electrónico se obtiene la clave fiscal, la QUIT, y la inscripción tributaria correspondiente. Pero deberíamos poder abrir una cuenta bancaria, deberíamos tratar de ir gestionando, por ejemplo, si vamos a ser importadores o exportadores, las inscripciones en los registros correspondientes. Si vamos a realizar la actividad en un inmueble alquilado, bueno, ir celebrando el contrato de locación, ¿cierto? Es decir, ir avanzando, incluso hasta comprando alguna mercancía que puede ser útil, o por ahí surge una oportunidad y digo, no la podemos comprar porque estamos en la etapa, pero mira, che, está a la mitad de precio en dólares y esa cantidad, esa calidad. Y entonces uno dice, no, pero estamos en la etapa constitutiva, no podemos. Bueno, de allí la importancia de establecer que los administradores, por escrito en el acta, sí podrán realizar aquellos actos vinculados con el cumplimiento del objeto social. Nunca los que son notoriamente extraños, eso no. Pero abrir una cuenta bancaria, hacer una campaña publicitaria, comprar muebles y útiles, maquinarias y equipos, está todo vinculado con el objeto. Los directores, dice, fundadores y la sociedad de formación son solidarias y limitadamente responsables por estos actos mientras la sociedad no esté inscrita, por supuesto. Porque la sociedad todavía ya existe, según el Código Civil y Comercial, desde el momento en que se suscriben los instrumentos ya existe, pero no tiene regularidad. Por los demás actos cumplidos antes de la inscripción, dice, los que no están autorizados, serán responsables ilimitada y solidariamente las personas que lo hubieran realizado y los directores y fundadores que lo hubieran consentido. Bien, es decir, contrató empleados y bueno, pero no tenían la autorización. ¿Quién va a responder frente a esas personas por el trabajo prometido y demás cuestiones que tal vez hasta trabajaron un par de horas? Bueno, la persona que el contrato va a responder y eventualmente los administradores sociales. Dice, una vez inscrito el contrato, sí, sí. Exacto, desde la suscripción del contrato, lo que pasa es que el Código Civil y Comercial actual dice que ya queda constituida la persona jurídica desde la suscripción del instrumento correspondiente. Antes había toda una duda, perdón, esto para algunas personas jurídicas, ¿no? Para las que les alcanza, porque puede haber personas jurídicas que no tengan nacimiento hasta tanto no tengan una resolución estatal. Hoy todas nacen, incluyendo las cooperativas, pero antes del 2015, las cooperativas, las mutuales, las asociaciones civiles y las fundaciones no tenían existencia, eran, digamos, en tanto y en cuanto no estuvieran inscritas
no estuvieran autorizados por el Estado para funcionar. Y esto tiene su importancia porque no era persona en ese momento. En cambio, ahora sí es persona. Sí. No. Es muy sutil el límite, no hay un límite definido que nos diga en qué momento caemos en la sección cuarta. De hecho, se han escrito un montón de artículos sobre la cuestión y nadie llega a una solución porque en rigor lo que determina si realmente vamos a concluir o no con el trámite, con el interconstitutivo e inscriptorio, lo que determina es la voluntad de los socios y de los administradores. Y eso es muy difícil de determinar, ¿no? Entonces, bueno, puede haber una presunción que si ya han transcurrido más de 4 o 5 meses, se puede entender que, y no han hecho ningún paso, se puede entender que han abandonado el intercambio. Bien, se respondió. Bien. Decíamos, inscrito el contrato constitutivo, los actos necesarios por constitución realizados en virtud de expresa facultad, son considerados originariamente cumplidos por la sociedad. Claro, porque están autorizados. Entonces, los administradores estaban obligando a la sociedad, porque o no eran actos, no era no solo que no eran actos notoriamente extraños al objeto social, sino que estaban autorizados a realizarlo en nombre y representación del ente. Por lo tanto, son actos del ente una vez que esté inscrita la sociedad. Y dice, promotores, fundadores y directores quedan liberados frente a terceros de las obligaciones emergentes de estos actos. Es decir, no responden más ellos frente a los terceros, sino que responde la sociedad. Dice, el directorio podrá resolver dentro de los 3 meses de realizada la inscripción la asunción por la sociedad de las obligaciones resultantes de los demás actos cumplidos de la inscripción. Es decir, el directorio puede resolver, decir, bueno, y estos otros actos que estaban afuera también van a ser de la sociedad. Pero para eso dice hay que dar cuenta a la asamblea ordinaria. Es decir, miren, estos actos nosotros los realizamos fuera de la autorización brindada, pero consideramos que fueron realizados en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, pretendemos que la sociedad asuma estos actos. Bueno, allá habrá que ver qué dice la asamblea ordinaria, porque la asamblea ordinaria puede aprobar o desaprobar. Si lo desaprueba, los directores vuelven a responder solidaria y limitadamente por los daños ocasionados. ¿Está? Y nada más. Esto nada más. Podríamos extendernos, pero no quiero. No quiero perder tiempo de esa manera. Prefiero detenerme en el tema del capital social. El capital en la sociedad anónima es un elemento, no solamente es caracterizante cuando se divide en acciones, sino que es un elemento esencial. Esencial. ¿Por qué? Porque estamos limitando la responsabilidad. Entonces, cuando limitamos la responsabilidad, ¿por qué vamos a romper la regla de que las personas responden ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que ocasionan y responden con todo su patrimonio? Se rompe esa regla. Claro, pero imagínense si los 5 o 10 socios fundadores de una empresa llegan a tener un problema grave, ¿de dónde van a poder sacar para responder por los daños y perjuicios ocasionados? Piensen ustedes que esta idea de limitar responsabilidad nace hace muchísimos años, mucho, nace como una respuesta, digamos, como una especie de solución. Eso van a leer ahí, Fourcade hace mención a la societas romana, donde, claro, si ocurría, se hacía un emprendimiento grande, y si ocurría una calamidad o algún accidente, no había forma de responder con todo el patrimonio de las personas. Entonces, decían, bueno, limitamos la responsabilidad, pero en contrapartida, el ente tiene que tener un patrimonio razonable para poder cubrir la responsabilidad que no van a asumir sus socios. ¿Se entiende? Es la contracara. ¿Vos querés limitar responsabilidad? Sí. Bueno, limitar responsabilidad implica una ruptura al principio de que el patrimonio aprenda común de los acreedores. Vos te estás escapando de esa regla. Ahora,
para escaparte vos tranquilo de esa regla total ente que estás constituyendo de un capital suficiente. Eso es lo que significa, ¿se entiende? Por eso es la contrapartida de la limitación de la responsabilidad, y así se ha dicho, incluso algún autor con el que a veces discrepamos, pero que cuando habla de lo que sabe, sabe y mucho, que es el doctor Mises, ¿no? Es decir, él lo explica bastante bien. También Furcade en el libro lo explica también muy bien. Estoy buscando, porque no lo recuerdo y me olvidé de anotarlo antes de venir acá, cuánto es el capital mínimo para constituir una sociedad anónima. Por eso es que me ven buscando en el celular, ¿no? Porque Profe, creo que el profe anterior dijo que eran 180 millones. Si no me ¿cuánto? equivoco. 180 millones, ¿puede ser? No, esa es una SRL, perdón, me equivoqué. ¿30 millones? Ya se lo digo. Sí. Eh, sí, 30 millones, correcto. Decreto 209 del 2024. ¿Perdón? Y debería actualizarse más seguido, mucho más seguido, pero eso también un poco depende de la política empresaria o societaria que tenga el gobierno. Si al gobierno no le interesa, queda ahí, como era antes, 15.000 pesos durante un montón de tiempo, y después 100.000, creo que fue, no recuerdo. Eh, en realidad es un problema de nuestra inestabilidad de la moneda, ¿no? Porque en Europa, para constituir una sociedad, mayoritariamente son 60.000 euros, en su mayoría, euro. España, Francia, rondan esos valores. Nosotros, 30 millones de pesos son 30.000 dólares. Menos ahora, de 23, 24.000 dólares. Así que, bueno, eso quería tenerlo presente antes de continuar. Hay el capital de las sociedades anónimas, en general todo el capital de todas las sociedades, se dice que tiene tres funciones. Una función es la de garantía. ¿Por qué tiene una función de garantía? Hay una idea errónea que está plasmada en algún artículo donde dice el acreedor que contrata con la sociedad o el tercero que contrata con la sociedad espera encontrar en la caja social por lo menos un valor equivalente al del capital social. Y eso es falso. Eso es falso. Eso lo dice el mismo doctor Nissen, también lo dijo, en un fallo administrativo de allá por el año 2003-2004. Está equivocado, no es así. Primero que el capital no está guardado en la caja social ni en ninguna parte, sino que está distribuido en todo el activo. Y en segundo lugar, no es que va a haber esa plata en la caja social. Lo que significa es que si nosotros tuviésemos una relación normal, siempre el activo debe ser mayor que el pasivo, siempre. Y el monto más chiquito al que puede llegar el patrimonio neto es por lo menos igual al capital. Entonces, eso nos está garantizando que el pasivo está calzado, digamos así, disculpen la expresión, pero se usa mucho en finanzas, está calzado con un activo que es superior al pasivo en al menos ese capital. Entonces, por eso se dice que tiene una función de garantía, porque en tanto y en cuanto esté en positivo ese valor patrimonio, el patrimonio neto, entonces sí podemos decir que tenemos una pequeña garantía de que va a poder cumplir. Es una garantía muy relativa, una función de garantía muy relativa. Bueno, después vos mencionas. La segunda cuestión, la segunda función que tiene capital es lo que llamamos función de producción, que se supone que, esto lo dice el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, realizamos aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios. Con lo cual estamos diciendo que lo vamos a aplicar
a una actividad económica. Una actividad económica. Es posible que cuando lean Fourcade lean correctamente la disquisición entre lo que es actividad económica y que no es actividad de lucro, fin de lucro, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la expresión fin de lucro es como que se ha ido desvirtuando a lo largo del tiempo y es como que ha terminado siendo una mala palabra o como una expresión así un poco no muy deseable. Pero si nosotros decimos actividad económica, la actividad económica se basa en la racionalidad económica y en la obtención de beneficios. ¿Sí? De lo contrario, una actividad económica deficitaria no es una actividad económica, es una actividad social, una actividad recreativa, una actividad, ¿cómo podríamos llamar? De bien público, pero nunca una actividad económica. La actividad económica tiene que ser racional y no es racional tener pérdidas o realizar actividad para ir perdiendo dinero, o a alguien le parece que eso puede ser sensato. Por otro lado, la función de... Se dice que todo el capital y sus funciones están en crisis. La verdad es que los aportes de los socios, el capital inicial, no necesariamente constituye la puesta en marcha de la actividad empresaria. Yo siempre le digo, podemos constituir una sociedad con, ¿qué les puedo decir? $1.000.000, supongamos que se permitiera en moneda extranjera, no se permite, pero supongamos que sí. $1.000.000, queremos poner una empresa aérea, una aerolínea. Ayer veía un informe, no tenía idea. El Airbus ese, el A380, ese avión gigante, un avión gigante, una monstruosidad que construyen en Europa, necesita para hacer un vuelo de larga distancia con el avión cargado, es decir, lleno de pasajeros y de equipaje, necesita cargar combustible por aproximadamente $600.000. O sea que no nos alcanza para ir, pero no nos alcanza para volver si hemos puesto 1.000.000. ¿Se dan cuenta? Y mucho menos nos va a alcanzar para comprar un avión. ¿Cuánto cuesta un avión de eso? No tengo idea. 45, 50, $60.000.000 debe costar un avión de eso. O sea, no tengo para comprarlo. Pero esto es importante y no, porque para eso hay una serie de planes financieros. Podemos tomar el avión en leasing, podemos comprar apalancada el combustible, eh, podemos obtener de distintos tipos de ventajas. Entonces, el capital es un punto de arranque, pero no es necesario que tenga relación con la actividad que vamos a desarrollar. Lo importante es que sí tengamos un plan de empresa y un plan financiero que lo sustente. Pero de ahí a que el capital sea eso, pues si no estamos diciendo que tenemos que financiar nosotros la actividad, se financia con dinero propio, y no todos los casos esto es así. Si todas las actividades empresarias dependieran solo del aporte del emprendedor, y la mayoría quedaría en un nivel medio, pero ninguna pasaría a ciertos niveles de actividad y de economías de escala necesarios para dar un salto cualitativo, cuantitativo, económico muy grande. Entonces la función de producción se dice, bueno, está un poco en crisis. Es cierto, no podemos pensar en realizar ciertas actividades con un capital ínfimo. Si 30 millones de pesos no podemos pensar en poner una empresa que fabrique autos con un capital de 30 millones de pesos. Pero sí, bueno, por lo menos debe tratar de tener esa finalidad. Y finalmente la más importante que hoy subsiste, que quizás sea la que menos está en crisis, es la función de organización. La función de organización es bastante importante porque es el que determina cuántos votos tiene el socio, si puede participar o no puede participar en ciertas deliberaciones, cuántos votos tiene un socio, cuánto le corresponde en concepto de dividendos.
etcétera, entre otras cosas. Realmente, bueno, estoy empezando a quedar sin voz. Son días de cuidarse la. El artículo 186 nos habla de un capital mínimo. Esto, aunque no lo diga la ley, también es caracterizante. Ninguna otra sociedad tiene un requisito de capital mínimo. Sí, bueno, 100.000 pesos ya dijimos, son 30 millones hoy. Y las expresiones capital social y capital veías esta aclaración porque las anónimas con el viejo Código de Comercio, que antes de 1972, era un lío bárbaro porque teníamos capital autorizado, capital suscripto y capital integrado. Y con solo el 5%, yo no recuerdo ahora decir el 5 o el 2% del capital autorizado podíamos tener una sociedad. Con lo cual vendíamos una imagen tremendamente distorsionada. Por decimos, tener un capital autorizado de 10.000 millones de pesos, pero estamos funcionando con 200 millones de pesos. Entonces generaba engaño. En cambio ahora, cuando hablamos de capital, capital social y capital suscripto, significa lo mismo. No tenemos más esta distinción que acabo de mencionar. Para suscribir acciones, es decir, adquirir acciones de una sociedad que está emitiendo acciones para aumentar su capital o para constituirse, sobre todo en los formatos de suscripción pública, porque cuando es por acto único, eso consta en el acta constitutiva, es necesario celebrar un contrato de suscripción entre la sociedad y el futuro socio, donde éste se compromete a suscribir o suscribe una X cantidad de acciones y se compromete a integrarlas de determinada manera. Acá la ley, no puse el número de artículo y no lo recuerdo en memoria. Recuerden que tampoco les preguntamos número de artículos. Establece los requisitos que debe cumplir el contrato de suscripción de acciones. ¿Perdón? Ah, bien. Pero lo pasamos rápido por alto porque no es algo que me preocupe demasiado y que no puedan entender si lo leen. Eh, Cuando los aportes van a ser en efectivo, dije una regla similar a la de la SRL. Es decir, se puede aportar en efectivo un mínimo del 25% y el saldo en un plazo máximo de 2 años. ¿Podemos pactar que se aporte el 70% y el saldo en un año? Sí. El mínimo es 25, el plazo máximo son 2 años. Pero podemos pactar en cuotas pequeñas, cuotas grandes, mientras no nos excedamos de los 2 años de plazo y no estemos por debajo del mínimo, el 25%, estamos en regla. Lo que sí también aclara, esta aclaración que está en amarillo, es la tercera vez que lo hace la ley. 3 veces dice, los aportes, el capital social debe estar totalmente integrado en las anónimas unipersonales. Es como que el modificador del proyecto de ley tuviese miedo de que las personas no entendieran. Para hacer de decir a la ley una misma cosa 3 veces es una exageración. Si los aportes son no dinerarios, es decir, lo que llamamos aportes en especie, estos deben integrarse en sus superficies, consisten en obligaciones de dar, y acuérdense que si es obligación de dar cosa cierta, susceptible de ejecución forzada. Eso lo vieron antes, en aportes. Y su cumplimiento se justificará al tiempo de solicitar la conformidad del artículo 167. Desde ya, no hace falta llevar la cosa. La cosa puede ser excesivamente grande. Simplemente habrá que acreditar la documentación que acredite que la sociedad es la nueva propietaria de los bienes en cuestión. Eso en cuanto al capital. ¿Perdón? En su gracias, no lo dije. Así como el aporte en dinero se puede diferir en el tiempo, los aportes en especies no admiten ninguna forma de diferimiento.
deben acreditarse al momento de la constitución o de la inscripción, para pedirse la inscripción de la sociedad. La responsabilidad es exactamente la misma que en el caso de la SRL, correcto. También está muy bien la pregunta. Siempre, porque recuerde la misma, recuerde la regla. Lo que lo ayuda a comprender la lógica de su pregunta, está bien que lo haya preguntado, es el hecho que le dije antes de que el capital es la condición, la suficiencia del capital es la condición para la limitación de la responsabilidad. De modo tal que si yo sobrevalúo un bien y lo aporto y los otros lo aceptan y llegado el momento cuando se ejecute ese bien vale mucho menos de lo que dijimos que vale, el aportante va a responder por los daños y perjuicios ocasionados. ¿Por qué? Porque estuvo vendiendo una apariencia, una ilusión de que el capital era más grande del que realmente era. ¿Sí? Es muy común encontrar problemas de sobrevaluación porque la tentación y la necesidad es grande de mostrar mayor solvencia de la que realmente alguien tiene. A mí me ha tocado ver estados contables que pretendían ser auditados, por supuesto que no se los auditaba nadie, donde, por ejemplo, querían incluir en los balances el valor llave de unos negocios. Y bueno, pero es una llave autogenerada y ustedes saben que eso no está permitido hacer. La llave autogenerada, si no está permitido contabilizarla, ¿podríamos aportarla como un activo intangible? En mi opinión, no. Si no tiene cabida contable, cómo lo vamos a instrumentar para que al menos demostrar de que existe? Porque recuerden que cuando se aportaban de derecho, una de las condiciones que tenía que tener es que tenía que estar por lo menos instrumentado. ¿Cómo instrumentamos eso? No hay forma. A su vez, digamos, vamos a la primera de las grandes operaciones con el capital. Acuérdense que cuando estábamos en el patrimonio neto, yo les dije, la clase pasada que estuvimos juntos, yo les explicaba que el patrimonio neto se componía de tres partes. ¿Se acuerdan que les expliqué? Grupo capital, grupo reserva, grupo resultados del ejercicio y de ejercicios anteriores. Aumentar el capital. A ver, vamos a empezar un poquito más desde antes. La esencia de la sociedad anónima, ¿cierto?, es la de poder financiarse siempre en el mercado de capitales. Por eso la esencia del capital de la SA es que aumente, es que aumente. Y por esa razón, las sociedades que cotizan en bolsa no tienen restricciones para aumentar su capital y lo pueden hacer a través de decisiones de naturaleza ordinaria, con lo cual les estoy diciendo que lo puede decidir también la asamblea ordinaria. Pero cuando luego se produce con la ley 22.903, 22.903, fines de los años 1982, principio del año 1983, no me acuerdo qué se producía, se me fue la idea. No se decía nada al respecto. Solamente las sociedades que cotizaban en bolsa podían aumentar ilimitadamente su capital. Con lo cual, teníamos un problemita, porque claro, era como que solamente era para ellos, ¿no? Pero la realidad argentina hizo que hubiese muchas sociedades anónimas cerradas, no cotizan en bolsa. De hecho, ya se los dije, en Argentina solo 100 sociedades cotizan en bolsa, o de familia, o de familia, podemos decir así. Es decir, una cosa un poco extraña que se produjo fue que la SA, que era el formato societario reservado para la gran empresa, y eso lo dice Purcada en la primera parte, cuando dice, hay un temita que dice elección del tipo societario acorde a la dimensión empresaria, una cosa por el estilo, dice.
Entonces, estaba previsto, y así lo habían pensado los legisladores del 72, habían pensado como el tipo societario que para la gran empresa, para que va a cotizar en bolsa. Entonces se preocuparon por un régimen para las sociedades no cotizadas. Pero claro, en el año 22, perdón, con la ley 22.903 se dan cuenta de que el fenómeno de las pymes SA era importantísimo, importantísimo. Entonces, advierten que, porque, digamos, para las pymes, un poco lo que reservaban era la SRL. Dicen, che, escuchame, ¿qué te va a hacer una SA? Mira el capital que se requiere, porque era un capital alto en su momento, mira el capital que se requiere, así que una SRL. Bueno, como se dan cuenta de esto, se introduce una reforma en la Ley General de Sociedades que permite a las sociedades no cotizadas, ¿sí? Repito, permite a las sociedades anónimas no cotizadas aumentar su capital original hasta su quíntuplo. Esto significa 5 veces el capital original. Hasta su quíntuplo, sin necesidad, perdón, a través de decisión de asamblea ordinaria y sin necesidad de modificar el estatuto o el acta constitutiva. Sin necesidad de modificar. Repito, decisión ordinaria, sin necesidad de modificar. Y solamente el órgano de administración debía inscribir el nuevo capital. Eso sí es importante. Pero, pusieron que como condición para poder hacerlo, que eso debe estar expresamente autorizado en el contrato constitutivo o en el estatuto de la sociedad. ¿Se entiende? Es decir, si no tenemos autorización, la SA no cotizada puede aumentar su capital original a través del mismo procedimiento que para modificar el contrato social. Es decir, decisión extraordinaria con ciertas mayorías, bueno, mayorías especiales. Pero, si la misma sociedad, en cambio, tuvo la prevención de prever el aumento del capital hasta su quíntuplo, del original, ¿no? Del fundacional, hasta su quíntuplo, podrá hacerlo a través de decisión de asamblea ordinaria, ¿cierto? Y, bueno, más nada, se inscribe la decisión y punto. Pero repito esto, tiene que estar expresamente constituido. Y el quíntuplo no es el quíntuplo del último capital que tenemos, es el quíntuplo del capital original. Es decir, que si arrancamos con un capital de 1 millón, lo máximo que podremos aumentarlo es hasta 5 millones y no más. ¿Perdón? Claro, no es acumulable. Porque si dijéramos, podríamos decir, bueno, lo aumento de 1 a 5 y claro, y después lo vuelvo a aumentar por 4 veces, son 20 millones, ¿cierto? Entonces, eso no está permitido. ¿Qué clases de aumento de patrimonio neto tenemos? De capital. ¿Qué clase de aumentos de capital tenemos? Foucault, con bastante buen criterio pedagógico, los divide en dos grandes grupos. Los aumentos de capital que implican aumentos del patrimonio neto y aumentos de capital que no implican aumentos del patrimonio neto. ¿Cuáles son los aumentos de capital que sí implican aumento del patrimonio neto? Bueno, puede pasar de dos formas. Aumenta el patrimonio neto porque aumenta también el activo, en cuyo caso tenemos socios nuevos, porque de antes, pero que están realizando un desembolso a favor de la sociedad y ellos, a cambio, suscriben acciones que, bueno, toman a su cargo. Eso es lo que llamamos aumento genuino. Los accionistas o terceros ajenos, los accionistas siguen siendo accionistas y los terceros se convierten en accionistas
al suscribir e integrar estas acciones. Entonces tenemos aumento del patrimonio neto y simultáneamente aumento en el activo en la misma proporción. Por eso se llama genuino, ¿está? E ingresa dinero fresco, real, a la sociedad. Luego tenemos los aumentos de capital, perdón, discúlpenme. Una segunda forma de aumento de capital que implica aumento del patrimonio neto es que aumentemos el patrimonio neto, pero al mismo tiempo reducimos el pasivo en la misma proporción. Digamos, aumentamos el patrimonio neto en 10 millones de pesos y reducimos el pasivo en 10 millones de pesos. Entonces allí tenemos un aumento que le vamos a llamar por capitalización de pasivos. Básicamente le decimos a nuestros acreedores: oiga, señor Banco de la provincia de Córdoba, ¿cuánto le debo a ustedes? Ustedes me deben 1 millón de pesos. Bueno, perfecto. No tengo plata, pero en vez de darle plata le damos acciones de nuestra sociedad. Entonces, por el millón ustedes se convierten en socios nuestros, ¿sí? Y de esa manera podemos seguir adelante. Ahí no tenemos modificación, perdón, ¿tenemos modificación del patrimonio neto? Sí, tenemos una modificación del patrimonio neto porque al adquirir, digamos, al recibir las acciones en pago, entregar acciones, ¿sí? Entregar acciones en pago y compensarlo con los créditos, con las deudas que nosotros tenemos con ese acreedor, entonces allí tenemos lo que llamamos capitalización de pasivos. Pero eso, ¿por qué? Me pregunto respetuosamente, no quiero, no es un desafío. ¿Por qué habría alguien de hacerse cargo de las deudas de otros? Sería como una liberalidad. Claro, claro, no es una hipótesis, mire, no es una hipótesis que se vea usualmente en las sociedades. Del mismo modo que uno a veces, por poner ejemplos tontos, dice: supongamos que en la empresa tal ganan el 15. El 15 es un juego personal. Las personas físicas no juegan. Y si jugaran sería un responsable grave los administradores, pues estarían jugando con el patrimonio social. Eh, por lo tanto, digamos, la hipótesis de obtener una ganancia por juegos de azar es impensable en materia de derecho de sociedades. Y en materia de derecho de sociedades, que venga alguien y pague por la sociedad deudora, puede ocurrir, porque por eso puede ser alguno de los socios fundadores que no quiere que caiga en desprestigio la empresa que él creó. Entonces, bueno, podría ocurrir. Bueno, en ese caso hay un tratamiento especial, no entra en esta hipótesis. Sí, no, digamos, eventualmente puede ser factible. El tema es cómo entra ese tema acá. ¿Sí? Hace muchos años, bastante, habrán visto ustedes que los servicios de radio y televisión, lo mencioné acá en la clase pasada, me parece, pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, el SRT, el Canal 10 de televisión, la radio FM Power, Radio Universidad, pertenecen a la Universidad Nacional de Córdoba. Los SRT venían sosteniendo, y creo que ahora de nuevo sostienen, patrimonio neto negativo. Es decir, hay pérdida de capital. Esto significa hay insolvencia. Y están en causal de disolución. Después veremos si lo hacen, si no lo hacen. Pero, digamos, esos son los hechos. En los años, en la década de los 90, el por entonces presidente Carlos Menem, egresado de esta universidad, ¿cierto?, decidió que para darle una mano a la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual él había salido egresado de abogado, decidió que sería bueno que ANSES y por entonces AFIP o DGI, la Dirección General Impositiva de ese entonces, condonaran la deuda de los SRT.
porque dijeron no la van a poder pagar nunca. Entonces le condonan la deuda. Pero lo que pasa es que como es un monstruo que está lleno de personas que creen que se puede gastar a troche y moche el dinero que no tiene origen, ¿no? Es como que si fuese, como si fuese un recurso renovable el dinero, ¿no? Es decir, surge así en un manantial de dinero, discurre, se desperdiga y vuelve al manantial y de ahí vuelve. Parece que fuera así. Entonces siguieron gastando, gastando y se volvió a poner en negativo el patrimonio neto. Y ahí el presidente de la Rúa, otro egresado de esta casa, medalla de oro, abanderado de la Facultad de Derecho, no, medalla de oro creo que fue, no sé si fue abanderado, decidió también condonar la deuda de los SRT con el organismo previsional, con ANSES, lo cual nuevamente, entonces se dan esas hipótesis de que aumenta el patrimonio neto por una condonación de deuda sin que el acreedor se lleve nada, porque el acreedor no se llevó acciones. Hoy sigue siendo el paquete accionario, sigue siendo el mismo que por aquel entonces, 99% Universidad Nacional de Córdoba, 1% Municipalidad de Belville. Si hubiesen querido subrogarse en los derechos de la Universidad Nacional de Córdoba, lo hubieran tenido que hacer a través de alguna ley, alguna disposición en concreto. Por eso la hipótesis, no digo, no es para nada común en materia de empresa organizada bajo la forma de sociedad persona jurídica, no es para nada normal, pero no significa que no exista. ¿Está bien? Entonces decimos capitalización pasiva. Dicho en términos un poco simples, demasiado simples, convertimos a nuestros acreedores, los convertimos en socios. ¿Sí? Le damos en pago, en vez de darle dinero, le damos papelitos representativos de nuestro capital social, o de nuestro patrimonio neto, si prefieren ustedes. Luego tenemos los aumentos de capital que no implican aumento de patrimonio neto. Estos son aumentos, son operaciones que se realizan dentro del patrimonio neto. Entonces, en vez de aumentar el capital mediante aportes que hagan acreedores mediante la capitalización o que hagan terceros o los mismos socios preexistentes, simplemente lo que hacemos es aumentar el capital de la sociedad con ganancias retenidas, bien sea a través de reservas o bien sea resultados no asignados. Lo lógico es primero con resultados no asignados y después con otras reservas. Pero insisto que esa es una operación neutra, porque aumenta el capital dentro del patrimonio neto, disminuye la cuenta de resultados no asignados dentro del patrimonio neto en exactamente la misma cantidad, de modo tal que la suma algebraica siempre nos va a dar el mismo valor del patrimonio neto. Entonces no ha variado en nada. Y ahí, pero sí aumentó el capital y se redujo una cuenta interna del patrimonio neto, como son los resultados no asignados, o una reserva eventualmente. ¿Se entiende esto? ¿Dónde puse acciones liberadas? Se llaman acciones liberadas a las que se extienden, está bien la pregunta porque lo puse y no lo aclaré. Se llaman acciones liberadas a las acciones que ya están integradas. No son acciones que requieran de la posterior integración como cuando se suscriben cuotas, perdón, como cuando se suscriben acciones que no están integradas. Acá están integradas, ¿por qué? Porque hemos compensado dos cuentas de patrimonio neto y para poder hacerlo emitimos acciones. ¿Bien? Por eso se llaman liberadas. Están liberadas de realizar, de que sus accionistas o sus tenedores realicen aportes. Estos son gráficos absolutamente contables, de modo que lo pueden ver perfectamente bien cómo funciona. Yo no me quiero detener en ellos, primero porque asumo que lo saben, y segundo porque no tengo ganas. No, pero fundamentalmente porque ustedes lo saben, contablemente lo manejan bien o deberían manejarlo bien a esto. Así que no hay problema, es simplemente graficar lo que acabamos de ver, aumentos que implican, aumento de capital que implican aumento de patrimonio neto y que no implican aumento de patrimonio neto, nada más, es eso. El quíntuplo que mencioné dice,
el estatuto puede prever. Al decir puede prever, estamos diciendo que es optativo, pero si no lo prevé, va a tener que convocar asamblea extraordinaria para poder aumentar el capital. Se decidirá por la asamblea, es decir, asamblea se entiende que es asamblea ordinaria, no aclara nada, es ordinaria, sin requerirse nueva conformidad administrativa. La asamblea solo podrá delegar en el directorio en la época de emisión, forma y condiciones de pago. Y la resolución se publicará e inscribirá. Las sociedades anónimas autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones, las cotizadas que decía antes, la asamblea puede aumentar el capital sin límite alguno, ni necesidad de modificar el estatuto. Les dije, el objetivo es hacer crecer la sociedad mediante la emisión de acciones en el mercado de capitales. Vamos a algunas cuestiones puntuales. Profe, no se le escucha. Sabía que no me escuchaban, por eso estaba meta a golpear el micrófono. A ver si, porque no sé por qué en el aula H, al cabo de un tiempo, los micrófonos, como que se agotaron la carga, no sé qué pasa, por un ratito y hay que apagarlo y volverlo a prender o mover un poco la batería, no sé qué será, la verdad que no sé. En la I no pasa eso, y la Magna tampoco, solamente pasa acá. Por eso es que no me escucharon por un ratitito, pero me había dado cuenta. Eh, Vamos a los derechos que confieren los aumentos de capital. Vamos para acá. Cuando el aumento se produce mediante la emisión de acciones liberadas, esto es, mediante la capitalización de cuentas del patrimonio neto, por lo tanto esas acciones ya están integradas, se debe respetar la proporción de cada accionista en la tenencia de capital. Es decir, el socio que tiene el 11,23% deberá recibir el 11,23% de las acciones que se emitan, a fin de que en todos los casos continúen manteniendo la misma proporción. No hay ninguna razón que justifique apartarse de esa regla, ninguna. Entonces, allí debemos mantener esa proporcionalidad. Se debe respetarse la proporción de cada accionista en la capitalización de reservas y otros fondos especiales inscritos en el balance, en el pago de dividendos con acciones y procedimientos similares, por lo que deben entregarse acciones integradas. Otra cosa que también es importante es que no puede haber nuevas emisión de acciones sin, y suscripciones menos, si no se suscribió íntegramente la edición anterior, las anteriores emisiones. Y esto tiene su razón de ser en lo mismo que dije recién, en la protección de la integridad del capital. Si yo hice una emisión de digamos, números chicos, pero porque para ser cómodos nada más, hacemos una emisión de acciones de 1 millón de pesos, ¿sí? No puedo hacer una emisión luego de 2 millones si de la del millón solamente se suscribieron 700.000. Primero tengo que completar el millón de la primera suscripción para recién poder hacer una segunda suscripción de acciones. ¿Está bien? No vi que nadie diga que está bien. Es como que, ¡guau! ¡Guau! Asumamos que sí. No, pero esto no es difícil, porque es proporcionalidad. Hay que mantener la proporcionalidad. Y la regla es la proporcionalidad, según ya lo vamos a ver. Están integradas, son acciones liberadas. Le pedí disculpas. A veces, cuando me preguntan mucho, medio pesado, no me gusta mucho. Pero hay veces que parece que yo contestara de manera un poco despectiva. Pero
quiero aclarar que de ninguna manera me merece desprecio ninguna pregunta. Incluso cuando me dice, profe, ¿puede repetir 2 o 3 veces? Tampoco me cae mal. Lo que pasa es que, bueno, uno no está, digamos, no es dueño de la conducta gestual que uno tiene, pero nada más, quiero aclarar por duda, por si alguna vez alguno se considera, che, ¿por qué me contestó? Y no, nunca tengo ese interés. Si me molestan, sí, pero no es el caso. Por eso les pido disculpas si contesté medio así, medio... No, no. Puede que haga un gesto, pero les garantizo, les aseguro a todos, y los que me escuchan también del otro lado, que no me afecta. El problema que a veces tengo es que del otro lado no le entiendo bien el sonido, cómo sale, pero nada más que eso. Pero, ojo, quiero aclarar que me parece bueno que pregunten, y al menos demuestra que están prestando atención. Bueno, eh, bueno, esto es que dice el 191 aquí y 190, son la contracara, ¿eh? Dicen lo mismo. Bueno, y la Mora, quizás tiene que haber estudiado la Mora en los aportes, se estudió en el capítulo de aportes, se estudió la Mora, así que tampoco me quiero detener en eso. Ustedes dirán, este negro quiere ir volando. No, en realidad me quiero detener en los temas más importantes, porque lo que ya se vio, asumo que lo vieron, pero si no, me voy a quedar sin ver reducción de capital, que me pasó el año pasado eso, y por dar reducción de capital apurado, no me alcanzó el tiempo para dar acciones. Entonces decidí este año medirlo mejor el tiempo. Bueno, la Mora exactamente lo mismo. Eh, a ver, una de las cosas que siempre les explico, y que en realidad a veces me gusta que les queden más principios, ciertos principios, que les queden bien adentro, bien internalizados. A veces son más importantes algunos principios, porque eso te va a permitir resolver prácticamente cualquier cuestión. ¿Por qué la Mora está tan mal vista? Máxime cuando nosotros estudiamos finanzas acá en estos cursos, el contador, y a veces nos dicen, bueno, el incumplimiento de una decisión financiera. ¿Es verdad o no? Y sí. ¿Y qué nos dicen? Y bueno, sí, yo he estado sentado ahí con el profesor Casas, profesorazo, lamentablemente falleció, pero él nos decía, ¿y si un acreedor no le cobra intereses y otro les cobra intereses y tiene una dificultad para pagar y no le pagan al que no les cobra intereses porque no tiene costo esa deuda? Desde el punto de vista pragmático está perfecto, pero desde el punto de vista jurídico está mal. ¿Por qué? Porque es un retardo injustificado y culpable en el cumplimiento de una obligación. Es más, en tiempo inflacionario no paguen, dice uno. Que no vale la pena. En vez de pagar, compren mercadería que se revaloriza, véndanla a último momento, cuando el tipo ya lo está presionando demasiado y satisfacen la deuda. Se dan cuenta de decir, pero tiene algo de malvado eso, algo de perverso tiene. Porque repito que lo que estamos haciendo es beneficiarnos sobre la base de una conducta que se define como antijurídica. El amor es el retardo injustificado y culpable en el cumplimiento de una obligación. No es el mero atraso que puede tener cualquiera, digamos, eventualmente. Es decir, no entró el cheque o no me pagaron el sueldo y bueno, no pude pagar la tarjeta el día de su vencimiento, la pagué el día siguiente o en vez de pagarlo el viernes, lo pagué el lunes. ¿Cierto? Ese es un atraso inculpable. Cuando hablamos de mora, estamos hablando de una intención antijurídica y por eso es sancionada. Por eso, digamos, el derecho es tan duro con la mora y por eso se relativiza mucho en finanza, en derecho, en finanza, administración financiera, se relativiza, pero a mí no me gusta mucho cuando se relativiza eso, porque no es una buena enseñanza y porque además en el mundo no es bien visto. Nosotros nos hemos acostumbrado, pero nos hemos acostumbrado por la enfermedad, por la inflación. Yo no, creo que no lo comenté acá, creo que lo comenté en el otro curso, pero yo he vivido toda la vida con inflación. O sea, la inflación no es algo que nació cuando se cae la convertibilidad en el 2021, por ahí, con el corralito y toda esta historia, especificación asimétrica y demás. Ahí tuvimos un periodo de 10 años de estabilidad, digamos, inflacionaria o en el nivel de precios, pero en el 66 había inflación. Este, yo estudié en la escuela secundaria, en el Manuel Belgrano, yo le dije, hice
toda mi carrera en la Universidad Nacional de Córdoba, desde la secundaria, desde los 11 años estoy en la Universidad Nacional de Córdoba. Y en aquella escuela, en aquella época se enseñaba, aprendimos la resolución técnica 6, la RT6, ajuste por inflación. Aprendimos la ley 19742, ajuste parcial, que era una ley fea, pero era fácil. Hasta que aprendimos la RT6, que era un lío bárbaro. Y cuando llegamos acá y teníamos que hacer Sistema de Información Contable 2, teníamos ajuste por inflación, nos parecía muy fácil a nosotros, los que veníamos de Belgrano. Lo habíamos visto mucho. ¿Pero qué les dice eso? Esa existía el RT6 en aquel entonces. Yo debo tener 15 o 16 años cuando apareció la RT6. Hoy es ayornada, pero en realidad es porque le han cambiado el nombre. Bueno, no está más el resultado por tenencia, sino resultado, no sé qué cosa, el RIPTE, ¿no? Ese poder, no sé qué cosa de la moneda. Le cambian el nombre muy bien, no sé para qué. Pero quiero decir, entonces el fenómeno inflacionario lo tenemos tan internalizado. Esa, yo era absolutamente consciente de que cuando aparecía la inflación automáticamente iban a aparecer los reflejos inflacionarios, porque tengo una gimnasia bárbara. Los españoles, los estadounidenses que están teniendo una inflación un poco alta, los europeos en general, después de la pandemia han tenido fenómenos de 10% anual prácticamente en algunos países. Claro, es un horror para ellos. En Japón, el otro día un escándalo tan grande por la inflación que tienen, que se juntaron 1000 personas al frente de un ministerio. En Japón no se juntan ni tres, grita uno solo, así, parece que estuviera loco, pero es rarísimo un fenómeno. Y protestan. Nosotros no, acá se remarca el tipo, automáticamente se compra la maquinita remarcadora. Es más, ahora no necesita porque cambia la computadora y automáticamente, si son exhibidores digitales, automáticamente cambia todos los precios. Entonces, esa es la razón por la cual la mora, tenemos que aprender que la mora es una conducta antijurídica. Será conveniente financieramente, pero es antijurídica. El aumento genuino, entonces ya dijimos, el aumento no genuino de capital por capitalización de cuentas del patrimonio neto, esas acciones liberadas se distribuyen en proporción a la tenencia de cada accionista. Cuando el aumento es genuino, esto es, que los accionistas existentes o terceros que quieran ingresar a la sociedad van a realizar aportes en especie o en dinero, ahí surgen dos derechos. Dos derechos. Por un lado, el derecho de suscripción preferente, o llamado también derecho de preferencia. Básicamente, el derecho de preferencia consiste en aquel derecho que tienen los accionistas de acciones ordinarias de suscribir acciones, suscribir las acciones que se emitan con motivo de un aumento genuino en la misma proporción que tienen. La idea subyacente en ambos casos, el anterior y este, es que los accionistas continúen conservando el mismo porcentaje. Si yo tengo el 22,7% y suscribo el 22,7% de este nuevo aumento, voy a seguir manteniendo el 22,7% del nuevo capital aumentado. El segundo derecho que confiere el aumento genuino es el llamado derecho de acrecer. La redacción es un poquito confusa, como está redactado, pero a mí me interesa mucho más el principio. El derecho de acrecer es el derecho que tienen los accionistas que sí ejercieron su preferencia a incrementar, a crecer, esta palabra, a incrementar su participación mediante la suscripción de las acciones de aquellos que no ejercieron la preferencia. No se ejerce de cualquier manera, sino que nos dice, derecho a crecer en proporción a las acciones que haya suscrito en cada oportunidad. Eso, efectivamente, porque puede que haya varios accionistas que quieran crecer. Entonces, ¿cómo lo distribuimos? Bueno, en relación o en proporción a los que suscribieron con anterioridad. ¿Ah? En proporción, no dije en el mismo porcentaje, en proporción. Es decir, que si del total restante, del total que se aumentó, tengo el 22,7%, pero digamos, terminé comprando el 33% de lo que se pudo crecer, puedo comprar el 33%. Y el resto ya veremos cómo lo distribuimos.
otros habrán sacado 67 en total. Eso está, entonces, como le dije, en el 194. Esto es para las acciones ordinarias de voto simple o plural que se hayan otorgado. ¿Se entiende esto de los derechos? No es muy complicado. Lo que es importante es que lo lean, porque suelen olvidarse de leerlo. No tanto los que vienen a clase, los que toman clases no tanto, pero suelen olvidarse. ¿Cómo se procede? Bueno, la ley ha previsto un mecanismo de cómo proceder, porque, claro, no le podemos salir de sorpresa así, aumentamos el capital, ¿cuánto va a poner? No es así. Sino que hay que ofrecerlo al aumento, dice, mediante aviso por 3 días en el día de publicaciones legales y en uno de los de mayor circulación, y lo pueden ejercer dentro de los 30 días siguientes al de la última publicación. Dice, sí, sí, acá. Digamos así, tomamos todas las acciones sobre las cuales se podría haber ejercido derecho a preferencia y no se ejerció. Y luego contabilizamos del total sí suscripto cuánto tiene cada uno de los que suscribieron en ejercicio del derecho de preferencia, y ese mismo porcentaje es el que tiene derecho. Si eso me da a mí derecho, digamos, dentro del paquete chico, mi 22 se terminó convirtiendo en un 33, tengo derecho a suscribir el 33 de las no suscriptas. ¿Me entiendes? Porque se achica el número, ¿me entiendes? Es un número más chico. Ahora, nuevamente, si dentro de cuando en la segunda tanda, llamémosle así, hay alguien que dice, no, yo con el ejercicio de mi derecho de preferencia estoy satisfecho, o es lo que puedo, entonces nuevamente puedo volver a crecer en la misma proporción de las acciones que viene suscribiendo con anterioridad. ¿tá? Entonces siempre vamos manteniendo la misma proporción. Bueno, llegará un punto donde a lo mejor no queda nadie, a lo mejor en la segunda vuelta dice, no, con la preferencia que ejercí es suficiente. Y queda ahí un 18% sin suscribir. Bueno, nadie. Pues no vamos a estar haciendo vuelta, innecesariamente. Quedará. ¿Se entiende cómo es el mecanismo? Entonces mantenemos siempre la misma proporción. Lo que pasa es que si yo tomaba la torta grande de la emisión, siempre voy a tener 22,7%. Entonces tengo que tomar de las que sí se suscribieron, veo cuánto es el porcentaje, cuánto representa el 22 de las sí suscriptas, y ese porcentaje lo proyecto sobre las no suscriptas. ¿Se entiende? Lo acabo de resolver. No, de verdad, siempre me quedo pensando en esta historia. ¿Y cómo lo explico? Bueno, creo que hoy me salió bien. Eh, Les decía, entonces hay que ofrecérselo a los accionistas a través de publicación, pero esto es para cuando cotiza en bolsa, ¿eh? Porque no vamos a hacer toda una publicación para una asamblea unánime de una sociedad de 3 socios o 3 accionistas. Pero lo que sí es muy importante, lo que dice el último, dice, los derechos que este artículo reconoce no pueden ser suprimidos o condicionados por un derecho inherente a la condición de accionista, de tenedor de acciones ordinarias, ¿no? Salvo, dice, lo dispuesto en el artículo 197, que ya lo vemos, y puede ser extendido por el estatuto o resolución de la Asamblea que disponga la emisión de acciones preferidas. Claro, si hago una suscripción escalonada, a lo mejor puedo afectar. No se puede afectar este derecho. ¿Qué puede hacer el accionista perjudicado? Aquel accionista al que, por hacer las cosas de manera medio oculta, no hacerlas como corresponde, con la publicidad que corresponde, le frustramos el derecho de preferencia. Entonces tiene derecho, dice, a pedirle al juez que cancele las suscripciones que le hubieran correspondido a él. Oiga, escúcheme, yo tenía derecho a suscribir el 22,7, pero estos se hicieron los pícaros y se quedaron con mi parte. Señor juez, deje sin efecto la suscripción de todos estos que representan en conjunto el 22,7 en proporción, porque en proporción,
y cancélelas y haga que me las den a mí. Pero a lo mejor ya fueron entregadas las acciones. A lo mejor llegó tarde, estaba de vacaciones, estaba de viaje, estaba, qué sé yo, enfermo. Pues si estaba enfermo hay una causal de suspensión de plazos, tal vez. Pero supongamos que está de viaje, no se enteró de alguna manera, por alguna razón, y se entregaron y no se pueden repetir, es decir, porque empezaron a circular en el mercado. Entonces, en lugar de decir, oiga, reintégrenme las acciones, hay que indemnizarlo. En ese caso dice, en ningún caso, la indemnización como mínimo, será igual, dice, al triple del valor nominal de las acciones que le hubieran correspondido. Cuidado, porque puede ser mucho, puede ser poco, porque es el valor nominal, no es el valor de mercado. Pero igualmente, digamos, hay un piso, como yo les dije, no recuerdo si les dije acá, no, acá no. Las acciones pueden emitirse incluso de un peso, ¿sí? Porque es la fracción mínima en la que se divide el capital. Eso lo vamos a ver cuando veamos acciones, por eso no lo dije. Pero hay un problema con eso. Si llegan a ser acciones que hay que imprimirlas y alguien suscribe 1.000.000, ¿cómo hacemos 1.000.000 de acciones? ¿Sí? O sea, mantener un valor nominal muy bajo es malo, malo. Esa es la razón por la cual los billetes de 100 pesos, digamos, prácticamente hoy no existe y hay de 10.000 pesos. ¿No? Y que incluso los de 10.000 pesos por ahí nos quedamos cortos, uno de 10.000 y hasta los de 20.000 nos quedamos medio cortos. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque no podemos andar con un fajo así grande, con los bolsillos así cargados, para poder tomarnos un café. ¿Sí? No sé cuánto cuesta un café hoy, no tengo idea. 3.000 pesos costará un café. Bueno, cuesta 3.000 pesos. Andás con billete de 100, paquetito así. ¿Querés invitar a dos amigos, 3 cafés? Ya tenés que andar con un fajo. Entonces, esa es la cantidad de acciones que tendríamos que imprimir si le ponemos un valor nominal muy bajo. Lo lógico es que el valor nominal lo vayamos actualizando. Eh, entonces, bueno, por eso decía, el valor nominal puede ser bajo si no lo han actualizado, pero, digamos, no es muy lógico. Bueno, y el plazo para ejercer la acción es de 6 meses. ¿Se puede limitar el derecho de preferencia? Esta era la excepción a que hacía referencia hace un rato. Sí, se puede limitar el ejercicio de derecho de preferencia. A la ley mucho no le gusta porque ya dijimos que es un derecho inherente a la condición de accionista. Y esto es una excepción legal. Entonces dice, ¿quién puede resolver un aumento de capital con suspensión o limitación del ejercicio del derecho de preferencia? En primer lugar, la Asamblea Extraordinaria. Sí o sí, aunque sea un aumento que lo decidió la ordinaria, aunque sea un aumento que lo decidió la ordinaria, la limitación del ejercicio de preferencia lo tiene que resolver una extraordinaria, con la mayoría agravada del 244. Y se puede resolver en casos particulares y excepcionales, cuando el interés, miren, casos particulares y excepcionales, primer requisito. Segundo, cuando el interés de la sociedad lo exija, la limitación o suspensión del derecho de preferencia en los siguientes casos. Perdón, dos ítems. Casos particulares y excepcionales, cuando el interés de la sociedad lo exija. Y bajo las siguientes condiciones. En primer lugar, tiene que estar expresamente previsto en el orden del día. Uno de los puntos del orden del día debe decir aumento de capital con limitación del ejercicio del derecho de preferencia. O bien, si es solo la Asamblea Extraordinaria y va a tratar ese tema, limitación del ejercicio del derecho de preferencia del capital que se aumentará conforme decisión de la Asamblea Extraordinaria de tal fecha. Entonces, incluida en el orden del día para que todos sepan que van a ir a debatir. Mayoría grabada, les dije hace un rato. Y que se trate, dice, de acciones a integrarse con aportes en especie o mediante, dice, que se den en pago de obligaciones preexistentes. Tenemos dos hipótesis diferentes. Tenemos un tipo que nos ofrece aportar una máquina inédita, no tiene nadie, o un invento. Entonces le decimos, oiga, vamos a aumentar el capital, el invento de este tipo vale, no sé,
vale $1.000.000 el invento de este tipo. Entonces, ustedes pueden suscribir por $1.000.000, pero nos vamos a limitar todos en el ejercicio del derecho de preferencia para darle cabida a esta persona que va a aportar este bien que no es común, o es único, o tenemos la exclusividad, etc. O bien dice que se den en pago de obligaciones preexistentes, es decir, que se trate de un acreedor específico al cual le vamos a cancelar la obligación y lo vamos a convertir en socio. Es decir, le debemos dinero, pero en vez de pagarle con dinero, le vamos a pagar con acciones a través de un aumento de capital. ¿Sí? Esto no me interesa, el 198, 200, 201 no me interesa. Y esto lo dejamos ya para arrancar la clase de mañana. ¿Sí? Señores, nos vemos mañana si Dios quiere. Tengan buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe.